¿Te perdiste de algún programa de Telesantiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Telesantiago Tunja y YouTube como Canal Telesantiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de Telesantiago Tunja para dispositivos Android. En Telesantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. Sí, creo que está bien. Bueno, a los discípulos de la hora décima, un saludo, bienvenidos al programa que nos congrega cada semana con Jesús, para estar con Él, para pasar un ratico con Él, para escucharlo y también para hablarle. Saludos, Padre Justiniano. Padre José, muy buenos días y un saludo a todos nuestros amigos, discípulos de la hora décima, todos con esa sed de poder encontrarnos y alimentarnos de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Es viva y eficaz. En todo caso, a través de estos medios encuentra uno personas que en los lugares más inesperados del mundo, de pronto acceden por casualidad y dicen, interesante lo que hacen estos padres allá en ese rinconcito de la tierra, en Tunja, en Boyacá, en Colombia. Boyacá es la región donde está esta ciudad de Tunja, la región central del país. Bueno, ¿qué es ese discipulado? Yo no me canso de explicarlo, y cuando invito a las personas les digo, este programa tiene una característica, es ir a estar con alguien muy especial, y cuando uno está con alguien especial está cómodo, se siente cómodo, disfruta el tiempo, no lo siente, y se habla un poquito de todo en confianza. ¿Sí? En este caso, pues, es volver sobre los textos del domingo, porque quedamos sacudidos por esas santas escrituras, y lo que se puede decir en una predicación, en una homilía, es muy poquito, porque pues ese es el formato de las misas. La gente no resiste un momento extenso de celebración, y por eso buscamos otro momentico para mantener como esa conexión con la liturgia de la palabra del domingo. Padre, cuando uno es una persona desconocida, una persona de cierta autoridad, uno como que le sudan las manos, me pone nervioso. Aquí no es para eso. No es para Aquí eso. Estamos con un maestro que nos entiende, que nos conoce y que nos enseña. No con esa autoridad que a veces se hace sentir en este mundo, sino con la autoridad de su amor y de su misericordia. Sí, yo siempre he querido mucho este detallito del Evangelio de San Juan, de los discípulos de la hora décima, porque ellos pasaron un día con Jesús y de tal manera impactó la vida de ellos que no lo olvidaron, pero es que la vida está llena de estos encuentros, Padre, inolvidables, ¿sí? Y espero que este programa sea también parte de esos encuentros inolvidables con Jesús, entre otras cosas, porque en el Evangelio vamos a encontrar con el tema del tesoro, ¿sí? De un tesoro escondido que por casualidad es encontrado, como nos ha sucedido a la mayoría de nosotros, que cuando descubrimos a Jesús, cuando Él nos encontró o nosotros nos encontramos, a veces fueron encontronazos, no fue un encuentro pacífico, sino un encontronazo, o Él nos rescató, estábamos un poco ya noqueados, y Él se acercó a nosotros y nos restauró, nos levantó. A veces es a través de un amigo, íbamos por el camino y Él se nos acercó y comenzó a charlar con nosotros, y poco a poco nos vimos encariñando con Él. Las formas como la gente se relaciona con Jesús, cada uno tiene su propia historia. Por esta pandemia, Padre, Monseñor Gabriel Ángel, nuestro arzobispo, él no ha podido hacer una reunión general del clero. Él hizo una reunión por grupitos pequeños y él se basaba en el texto del discipulado de la hora décima. Y al final nos decía, nosotros los sacerdotes nos hacía la pregunta,
quién fue ese Andrés, quién fue ese Juan, ese Juan Sí. que lo llevó al Señor. Porque no llega uno directo. Hay Siempre, alguien, siempre hay hay alguien instrumentos que de lo, Dios. sí. Hay instrumentos de Dios, hay mediadores de los cuales Dios se vale Mm. para producir estos encuentros de la hora Mm. décima. Bueno, pues un encuentro de hora décima fue el que tuvo Salomón en un sueño. Sí, señor. Es la primera lectura del domingo anterior, el famoso sueño, famosísimo sueño de Salomón. Entre otras cosas, queridos amigos de la hora décima, la Biblia es un libro de sueños. La Biblia tiene muchísimos sueños. Recuerden desde Adán, cuando Eva, Cuando un ¿sí? fuerte sueño. El primer sueño, Sí. sueño del hombre fue esta realidad de la mujer, Mm. ¿sí? De esta compañera que iba a compartir la vida entera con el ser humano. Bueno, sueños. Luego están José. los sueños de Jacob, ¿se acuerda? Mm. Los sueños de Abraham. Abraham, el gran patriarca de la fe, es un gran soñador. Cantidades de sueños tiene Abraham. Luego sus hijos, Jacob, José. José. Bueno, el rey Salomón, como nos cuenta el Evangelio. Bueno, cuéntenos cómo fue el sueño de Salomón, padre. No, él soñó que Dios le hablaba y le decía, pídeme lo que quieras. Entonces Salomón en el sueño le dice, bueno, yo soy muy joven para gobernar a mi pueblo. Dame sabiduría para gobernar. Para eso fue la sabiduría, con ese objetivo, poder gobernar a su pueblo. Y el Señor dijo, bueno, ha pedido lo que todo mundo pide, sueño americano, casa, carro y beca, ¿no? Por no pedir una larga vida, por no pedir la victoria sobre los enemigos, por no pedir grandes riquezas, te concederé la sabiduría, el discernimiento para saber el bien y el mal. Yo creo que va muy unido con el texto del domingo anterior de la cizaña, saber el trigo y la cizaña, que hablamos, discernir quién es trigo y quién es cizaña, qué es bueno y qué es malo, que ahora hay una gran confusión. Sí, a propósito de los sueños. Los sueños han sido estudiados por la psicología, especialmente por el psicoanálisis. Sí, y realmente el ser humano, si caemos en cuenta, casi la mitad de la vida, y en algunos que son dormilones, más de la mitad de la vida se la pasan soñando. Claro. Y luego ya... Uno sueña hasta despierto. Y luego despiertos siguen soñando, seguimos soñando. Y podríamos decir que el ser humano es fundamentalmente un soñador. O sea, si se trata de volumen, del tiempo que le dedicamos a soñar, realmente nosotros somos más soñadores que cualquier otra cosa. Ese fue el que nos dijo en un programa, el cerebro no descansa, el cerebro así uno esté dormido sigue. Y uno... Pues yo pienso desde las neurociencias que el cerebro necesita, como un computador, hacerse mantenimiento, entrar en stand-by, ¿sí? Y ese proceso de limpieza y de todo eso es la actividad de soñar. Por eso el sueño tiene un efecto reparador tan importante. Una persona que no duerme bien es una persona que se enferma y que tiene unos altibajos en el genio, que, digamos, pierde mucha memoria, que afecta su corazón, el funcionamiento de sus órganos principales. El sueño es definitivamente muy importante porque lo que sucede en la mente mientras la persona duerme es algo que la divina providencia dispuso como una especie de reparación allá interna que hace el cerebro. Pero, ¿quién lo creyera que en ese proceso se forman imágenes que son inconexas la mayoría del tiempo? Por eso nuestros sueños son tan locos, ¿sí? Porque recogen una cantidad de cosas y hacen un costalado de anzuelos, y por eso nuestros sueños a veces son tan... Ahora, hay otros sueños que la gente le llama la atención porque son muy especiales y bastante consistentes. Algunos dicen que uno puede incluso programarse para soñar determinadas soluciones a problemas que uno tiene, ¿sí? Incluso hay científicos que han encontrado
las respuestas a problemas matemáticos y toda esa cuestión justamente en el sueño. Hay otros que dicen que uno aprende a hablar un idioma extranjero mientras duerme y cosas así. Pero realmente lo primero que tenemos que decir del sueño es que es un proceso natural que se produce por este trabajo del cerebro de volver nuevamente a descargarse y habilitarse para una nueva sesión al día siguiente. Claro, padre. Creo que entonces la pregunta es, pero los sueños son lugar de revelación de Dios. Dios se revela a su pueblo y de muchas maneras, lo dice también la iglesia, a través de hechos y palabras, pero entender y comprender también los sueños, no solo como algo neurocientífico, sino también como algo de revelación de Dios. Pues lo primero que tenemos que decir es que hay que tratar con mucho cuidado el tema del sueño, porque la persona se puede volver supersticiosa y quiere que todos los sueños signifiquen grandes revelaciones. Y lo mismo se le puede hacer mucho daño a alguien cuando uno intenta abusivamente interpretarle un sueño, ¿sí? Entonces, usted soñó que se le iba a caer que se le cayó un diente, eso es que alguien se va a morir en su casa y inmediatamente le introduce un temor. Usted se soñó con una serpiente, entonces es que están hablando mal de usted. Usted se soñó con, con una... Que un familiar difunto. Sí. Entonces hay muchos, un perro ladrando, un toro bravo, ahogándose en el río, que le robaron el carro, que se ganó la lotería, que se encontró un lugar donde había harta plata y disfrutan soñando, recogiendo plata. Sí, entonces a veces las personas toman muy a pecho todo lo que sueñan, tanto para alegrarse, para llenarse de temores, ¿sí? Para afanarse, para preocuparse o para emprender cosas a partir de lo que sueñan. Yo sí quisiera decir claramente mi experiencia sacerdotal, pastoral. Yo tomo ese principio de la sabiduría popular que dice: los sueños son. Sueños son. En el 99% de los casos, los sueños son solamente eso, sueños, o sea, la actividad normal del cerebro. Ahora bien, hay otros sueños que son reiterados, padre, que son reiterados, que son traumáticos, que la persona sufre mucho allá en el sueño porque son una especie de pesadillas y toda esa cuestión. Cuando eso se vuelve repetitivo, normalmente la persona requiere pues una asesoría un poco más especializada, no cualquier vidente que inmediatamente, eso es un espíritu malo, que es agua bendita y no pasar tan rápido a ese tipo de soluciones, sino estudiar. Normalmente, por ejemplo, en la adolescencia, ¿sí? Y en la primera juventud, hay sueños muy intensos, muy fuertes, que tienen un componente sexual muy fuerte. Y no es que la persona sea impura o sea perversa en su manera de ser, es su propia naturaleza que produce esta tensión y al mismo tiempo esta liberación a través de los sueños. A veces son temores reales que la gente tiene en la vida concreta de cada día y que en cierto modo a través del sueño se canalizan y se les baja un poco la fuerza a esos temores. Y a veces son verdaderas manifestaciones de algo espiritual, de algo sobrenatural. Son estos sueños de los que está hablando la palabra de Dios, como el sueño de Salomón. Y también en la carta a los Corintios habla del don de interpretación. O sea, no es cualquier persona el que los interpreta. Decía un autor del psicoanálisis que los sueños, al final de cuentas, son personales. No puede haber una teoría general, que si usted soñó eso, que con serpientes, eso significa esto. Dijo, no, cada sueño es personal. No es una teoría general del sueño, siempre habrá una interpretación personal. Ahora bien, las experiencias místicas, ¿sí? El que las vive no sabe interpretar si estaba despierto o estaba dormido. Es una especie de trance intermedio entre el sueño y la vigilia. Es un estado intermedio, ¿sí?
que normalmente se llama un estado de conciencia alterada. Y por eso muchas veces las visiones se cuentan como estando dormido, ¿sí? Pero estas experiencias sobrenaturales tienen esa originalidad de que parecen sencillamente sueños, porque uno no logra poder expresarlas en el lenguaje cotidiano, porque son de todas formas tan extravagantes, tan extrañas, que lo mejor es pensarlas en términos de sueños. Por eso muchas veces son sueños, pero no son propiamente sueños, son momentos de lucidez espiritual, son como revelaciones místicas que ocurren en estados alterados de conciencia, misteriosos, claro que se han sido ampliamente estudiados, pero que al contarlos normalmente, como el rey Salomón, probablemente Salomón no era que estuviera dormido, porque si no, no hubiera tenido tanta clarividencia del sueño, ni siquiera lo hubiera recordado. Sí, el príncipe Salomón o el joven Salomón le llega, es decir, como de una manera apresurada, le llega la sucesión, ¿sí? Como rey de Israel. Y claro, la ansiedad y el temor, además había sido bien educado por su padre, tenía muchísimos ejemplos de la fe de su padre, de manera que él quiere agradar al Dios de su padre, quiere agradar a ese Dios, y sabía que la relación de David con el Señor era muy grande, y él también quería tener esa relación, pero tenía que saber agradar a Dios, y obviamente a través de este sueño o esta revelación mística recibe semejante revelación que nos narra el libro de los reyes, el primer libro de los reyes. ¿Qué la pide para gobernar? Y yo le decía a algunas personas, los que han sido gobernadores, los que han ejercido autoridad, dígame si es fácil gobernar. ¿A quién se tiene contento? Sí. Los que están ahorita con esta pandemia del COVID, que les ha tocado estar en el poder. No, qué difícil. Y administrar algo que nunca se prepararon para eso. Sí. Nadie jamás enseñó cómo proceder en casos de pandemia. Claro, y me imagino que Salomón tampoco estaba preparado para ejercer lo que tenía que ejercer. Bueno, otra cosa con respecto a la oración de Salomón es el hecho de que él hace la oración que a Dios le gusta, ¿sí? Que la oración de Salomón o lo que pidió a Salomón fue del agrado de Dios. Y si recuerdan ustedes, el domingo pasado, en la segunda lectura decía que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad porque nosotros no sabemos orar como conviene. Entonces, qué bueno saber, por ejemplo, que la oración de Salomón, sin que él lo supiera, en realidad fue asistida por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue una oración que a Dios le agradó. Y para que nuestra oración sea del agrado de Dios, es necesario que el Espíritu la inspire, la sugiera desde las profundidades del corazón. Porque, Padre, en la segunda lectura también inicia con un versículo que a veces también es difícil de entender. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para hacer de los que le aman, para bien de los que le aman. Bueno, lo que leímos nosotros, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo amamos. Yo le digo sinceramente, Padre, este es uno de los versículos que para mí están grabados, como dice la palabra, entre ceja y ceja. Yo lo llevo atado a mi mano, lo pongo en el dintel de mi puerta. Cuando usted algún día vaya por mi casa, verá que a la entrada de mi habitación, en la puerta, yo tengo lo que tenían los judíos, ¿sí? A la entrada, ¿sí? Guardadito ahí en un rollito, aquellos textos bíblicos que son, podríamos decir, el gran su credo. La carta de navegación de mi vida espiritual. Y este es uno de esos textos. Dios dispone para el bien, todas las cosas para el bien de los que lo amamos. Entonces, este es un texto poderoso. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando uno hace la oración, como la hace Salomón, uno tendría que tomar en cuenta esto: Señor, yo sé que tú dispones de todas las cosas para el bien mío, porque soy tu hijo, porque me amas. Entonces, lo que yo quiero pedirte, Señor, no quiero que sea algo
contrario a lo que tú dispones para mí, ¿sí? A ese plan que Dios tiene, un plan de amor que tiene para mí. Por eso yo quiero presentarte mi plegaria y que te agrade, que sea una plegaria de acuerdo al proyecto y al plan que tienes para mí, ¿ya? Porque nosotros no sabemos orar como conviene, por eso uno tiene que entrar en este espíritu de humildad. El rey Salomón acertó de una, o sea que ya el espíritu lo iluminaba y pidió semejante cosa. Es que es la lotería, padre, es la lotería. Es como si usted fuera en el mes de diciembre, ¿sí? Y fuera a sellar un chance, ¿sí? Está el gran baloto electrónico y usted tiene que escoger el número, ¿sí? Y entonces le dice nuestro Señor, escoja el número ganador, ¿sí? Pero tienes que pedírmelo a mí, o sea, yo lo conozco, usted no lo conoce, pídame el número ganador. Y entonces la persona que va a comprar el baloto electrónico donde está el gran acumulado dice, no, yo quiero ese número que yo he estado pensando. ¿Sí? El Señor dice, no, pero es que yo quiero regalarte el número ganador. Sí, pero como yo soy el que compro la lotería, el número lo pongo yo. Ah, bueno, pues entonces ponga usted el número, mijo. Sí, bien bruto sería alguien si hiciera así. En cambio, el rey Salomón, cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras, el rey Salomón dice, no, yo no pido lo que quiera. Si yo pudiera pedir lo que quisiera, me expondría a equivocarme. Yo prefiero pedir aquello que me permite entrar en sintonía con Dios. Quiero pedir el don de la sabiduría. El don de la sabiduría. Entonces, entre otras cosas, Padre, ¿qué es el don de la sabiduría? Porque ese es uno de los dones del Espíritu Santo. No, los 7 dones. Monseñor Luis Augusto lo explicaba muy bien, que esta sabiduría divina no viene de saber, del saber humano, del conocimiento. Del conocimiento que nosotros lo adquirimos a través del estudio, de los libros, de la misma experiencia, de la misma vida, sino de sabor, de saborear el existir, de saborear la vida, de eso, darle sabor a cada una de las actuaciones y lo que uno vive. Y lo decía también Monseñor, mire, es como la sal, pero la sal tiene que estar a su medida. Si uno le echa mucha sal, le queda salado. Si no le coloca la sal suficiente, le queda sin sabor. Digo, es una pizquita de sabiduría que le dé sabor, ni que lo que decimos, los que en un sueño todo es manifestación de Dios. Sí, les falta ese discernimiento de la sabiduría. Bueno, yo pongo otro ejemplo, y es de la vida real, de las personas que a veces tienen un gusto tan refinado, tan exquisito, ¿sí? Y otros que son realmente rústicos y chambones a la hora del gusto, ¿sí? Cuando Dios le da licencia de viajar, que puede entrar en contacto con otros sentidos del gusto, uno se da cuenta que el sentido de gusto del colombiano es muy básico, es muy básico. Yo, por ejemplo, fui a la tierra donde se hace el mejor vino del mundo, Francia. Y los primeros años allá, ¿usted cree que yo disfrutaba el vino? Y todos en la mesa, mejor dicho, ponderaban el vino y yo veía que eso se deleitaban y yo una gotica y eso me hacía el remilgado. Y luego ponían los quesos, esas tablas de quesos que no sé qué, y yo con solo el olor y solo la apariencia de esos quesos yo ni los miraba, pero aunque me quedaba con hambre, porque allá se completan el almuerzo comiendo queso. Y yo me hacía el remilgado, pero era porque mi gusto estaba todavía muy subdesarrollado. Y empecé algún día, bueno, una puntica por aquí, un gustico por acá, y el gusto se fue desarrollando. Y usted lo puede creer, padre, que después yo hice el mismo ejercicio cuando volví. Entonces, familia, los invito a almorzar y no sé qué, y preparaba el vino. No, este vino es amargo, ¿por qué no el vino Sansón, el vino dulce? Sansón. Que eso es el vino que les gusta. Sí, que les gustaba porque ya se metieron en el cuento. Y no, pero es que ustedes sí son demasiado rústicos. No, este vino es delicioso, sencillamente hay que saberlo. Primero tiene que ser bueno, pero segundo, hay que saberlo combinar y hay que saberlo tomar en el momento que es. Y poco a poco, lo mismo los quesos. No, y ese queso no. Uy, no. ¿Sí? Entonces, imagínate echarle el queso parmesano a la pasta. Uy, ¿qué es eso? Esa pasta. No queda tan mal. ¿Sí? Bueno, más o menos. Y poco a poco se van adaptando y entonces se refina el gusto. Lo mismo es el don de la sabiduría. Es una especie de olfato, de sabor en la lengua, de todo, que uno va desarrollando por la acción del Espíritu Santo,
que de entrada en cualquier situación en que uno entra, uno ya percibe, aquí hay algo bueno, aquí hay algo malo, ¿sí? Esta persona realmente no me aporta nada, ya con solo escucharla hablar, ya con solo 3, 4 planteamientos, ya un ratico que pasa, digo, es con esta persona, ahí mejor no, mejor apartémonos porque aquí no hay nada. En esa situación visitan una familia y de la manera como lo tratan de entrada, en principio dice uno, aquí no hay nada, aquí realmente esta gente está en otro cuento, este no es un espacio para mí. Y así, un libro, usted ya se leyó este libro, listo, entonces yo miro, sí, yo sé de entrada, en poco tiempo, sé si ese libro realmente me aporta algo o realmente es basura, o un programa de televisión, una entrevista que están haciendo. Uno comienza a darse cuenta rápidamente si eso le aporta a uno algo bueno o realmente no le aporta nada. Entonces, el don de la sabiduría es una sensibilidad espiritual que está ahí, inmediata, que le permite a uno saber si algo está delicioso, si algo es bueno, si algo vale la pena consumirlo, degustarlo, ¿sí? Tragarlo, o si mejor decir, con solo probar, ya con esto tengo, no me gusta. ¿Sí ha visto los programas de MasterChef, ¿no? Sí. Que ellos, y se da uno cuenta, no, esto no. Ya ellos tienen muy bien refinado el sentido del gusto. Como el creyente que tiene refinado el don de la sabiduría que pidió Salomón para poder cumplir. Petición que a Dios le agradó, ¿sí? Fue hecha según el corazón de Dios, es decir, fue iluminada por el Espíritu Santo. Tan importante. Entonces, por ejemplo, que nos quede claro, queridos discípulos, el tema de los famosos sueños. ¿Sí? No nos volvamos supersticiosos dándole valor a los sueños, que si sueña con abejas, que si sueña con perros, gatos, con no sé qué, ¿sí? Eso entra por internet, soñar con perros, ¿sí? El sueño con perros quiere decir que usted es como un... Decíamos, señor Luis Augusto, ¿de qué están llenos los sueños de los gatos? De ratones. De ratones. A propósito, como ya casi nos vamos a comerciales, a propósito del Espíritu Santo y los ratones. Los ratones. Había un ratoncito que todo el día se la pasaba angustiado, mirando para un lado, para otro. Si se ha visto los ratoncitos que ellos miran para un lado y son supremamente despiertos ante el peligro, porque han desarrollado un temor instintivo y ese temor se lo inspira el gato. Sí, el gato, y ese ratoncito veía a un gato, escuchaba unos pasos y ya pensaba que era el gato y corría y se escondía. Un día en esos carreronones cayó por un tubo y fue a dar justo en una bodega donde había vino. Y cayó y del totazo allá quedó dentro del vino y se tomó unas bocanadas de vino a la fuerza del golpe allá, casi se ahoga. Pero inmediatamente el vino se le subió a la cabeza. Sí, y el ratón, con la fuerza que le daba el vino, se empinó en sus 2 paticas y dijo, suéltenme el gato. Suéltenme el gato. El Espíritu Santo es ese, nos da esa energía. Por eso la Escritura dice, embriáguense del Espíritu Santo. Embriáguense del Espíritu Santo y verán lo que es una persona realmente potente, lista, despierta, arriesgada en el buen sentido. Pues bien, embriaguémonos de este vino que es la sabiduría del Espíritu Santo que tomó el rey Salomón y lo hizo el hombre más sabio del mundo. Ya volvemos. Ya regresamos, sí señor. Ya regresamos. Únete el próximo 24 de julio a las 11:30 de la mañana a la novena del Padre Eterno en compañía del grupo Familia del Padre Eterno. Los saluda su hermano William Pineda, integrante del grupo de la Familia del Padre Eterno. Desde aquí, desde el canal Telesantiago, queremos hacerle la invitación para el próximo 2 de agosto a la fiesta, a este pequeño encuentro, a este gran homenaje a Dios Padre Uno y Trino. En familia y oración acerquémonos al Padre por medio del Hijo, con el amor del Espíritu Santo. Recuerda, en Telesantiago oramos por ti.
Mi padre está desaparecido. Le voy a dejar un mensaje. Padre, ya son 23 años que tengo y 16 de tu partida. No voy a descansar de saber quién fue el que te asesinó, dónde te enterró. Y quiero saber por qué lo hicieron y quiénes andan detrás de todo esto. A mí me secuestran un 29 de mayo, eso fue en el 2009. Ya después, cuando cambiaron de zona, llegamos a otro sitio y ahí es cuando ya llega el momento en que le colocan a uno la cadena. Si algo es humillante para el ser humano, vivirlo uno cuando le colocan las cadenas a uno, que lo amarren y lo amarren a un palo, duele en el alma. Eso es humillante. De ti hemos aprendido a tomar buenas decisiones con tu sabiduría, a elegir el mejor camino con tu conocimiento, a reinventarnos con tus ideas. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos el 100% de ti, porque el futuro de nuestro país lo construiremos de tu mano. El 49% de las personas que han fallecido por COVID en Colombia son mayores de 70 años. Ayúdanos a que esta cifra no siga aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Nuestro canal Telesantiago ha estado acompañando a los boyacenses por 20 años, siendo la imagen del amor para nuestra comunidad, y hoy más que nunca en tiempos de dificultad seguiremos siendo tu familia, porque en Telesantiago oramos por ti. Gracias a Telesantiago, cabeza del Padre Justiniano, reconocimiento y agradecimiento para su personal técnico de producción, para estos muchachos y muchachas que han sacrificado su tiempo, su familia, para llevar hasta los hogares esta señal y poder que muchas personas pudieran vincularse a estas celebraciones. Aprovecho para agradecer al Padre Justiniano, a todo el equipo de trabajo de Telesantiago. Canal Telesantiago, la imagen del amor, a quien le damos este agradecimiento particular en cabeza del Padre Justiniano y también de todo ese equipo de trabajo que han asumido realmente con amor, con alegría, con responsabilidad este compromiso. Le pido a todas las personas que sintonicen este canal, que es unas enseñanzas muy hermosas, son las maravillas de Dios que hace con nosotros. Desde sus casas, un aplauso para los miembros de Telesantiago. Telesantiago, televisión de nuestra tierra. Factura, ya la tiene en su correo. Es electrónica y ecológica. Así los dos ganamos. Su negocio es más eficiente porque está sistematizado. Se demora menos y se ahorra plata. Y el que la recibe la usa para reducir impuestos. Aprovecha los beneficios de la factura electrónica. Si yo puedo, todos podemos. En la DIAN, cada día trabajamos con empeño para ser más cercanos, ágiles y eficientes. DIAN, por una Colombia más honesta. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo. A ti, que haces parte de la familia Telesantiago, te invitamos a participar de la Coronilla de la Divina Misericordia desde las 3 de la tarde a través de nuestra señal de televisión y redes sociales. Recuerda que en Telesantiago oramos por ti.
Bueno, volvemos. Oye, padre, siguiendo aquí mientras hacíamos el break de los anuncios, veíamos el Face, ¿no? El Face Live, sí señor. El Face, y muchos amigos de distintos lugares del mundo. Me llamó la atención una entrada por allá desde el Paraguay. Si nos siguen viendo, un gran saludo desde esta tierra lejana, pero hermana. Los guaranís. A los amigos del Paraguay, si me dice el nombre. Claudelina Vera. Claudelina. Bueno, saludos, Claudelina. Que el Señor también le dé mucha sabiduría para su trabajo, para su vida, para su familia. Seguimos, padre, porque el banquete está muy sustancioso y hay muchos platillos para degustar. No hemos llegado al tesoro. El Evangelio, a propósito, el Evangelio, esas 3 parábolas del Señor. Estos días hemos estado leyendo las parábolas del reino, las famosas parábolas del reino, y leemos 3 de esas bellas parábolas que tenía Jesús. Oye, es que esa metodología de nuestro Señor era tan espectacular, porque una parábola es fácil de recordar, ¿cierto? Sí. Uno se aprende la parábola fácilmente, ya después interpretarla, eso es otro cuento, pero es fácil recordar una parábola. Recuerda las 3 parábolas de este domingo. Las 3, primera es la del tesoro escondido, que va y lo encuentra. Tesoro escondido, ahorita contamos Segundo, una historia dramática. La perla fina. ¿Sí? La perla, el negociante que encuentra una perla de gran valor. Y vende todo lo demás. Sí, la tercera es la que menos como que me cuadra. Que es esa ya sobre el final, que es la de la red que se echa al mar y lo traen a la orilla y botan los malos y a los los buenos. Y así será el final. Al final será el llanto y el crujir de dientes. Me acuerdo de crujir de dientes del padre Jorge Cortés, del Ministerio Música, en el 98, 99, cuando dice que el padre terminó de leer este evangelio y una señora ya, la última fila, comenzó a aplaudir. Y el padre le dijo, bueno, ¿por qué aplaude? Y dijo, padre, porque ya no me voy para el infierno. Y yo, ¿y por qué sabe que no se va para el infierno? Porque va a ser el crujir de dientes y yo no tengo dientes. Bueno, en la primera parábola, o sea, yo trato de crear la imagen que Jesús en ese relato tan cortico nos cuenta. Un obrero de esos que se gana la vida al diario, con su trabajo, con su fuerza, ¿sí? Y está arando el campo, preparando para la siembra del trigo, probablemente, la cebada, y de pronto un golpe extraño en un objeto, ¿sí? ¿Y esto qué es? Sí, y vuelve y le da, y levanta, y de pronto es un cofre, padre. Le dio con el asadón a un cofre, con la asada a un cofre, y lo saca discretamente, mira hacia los lados y no ve a nadie por ahí que lo esté viendo, y mira, lo esconde, ¿no? lleno de monedas, lleno de tesoros valiosísimos ahí. Inmediatamente él dice, sí soy afortunado, pero no soy afortunado, es decir, sí, porque yo lo encontré, pero no es mío, porque el terreno no es mío, el terreno no es mío, y entonces cubre todo, y va y vende todo lo que tiene, y va y compra ese campo, y una vez que ya es suyo, el cofre también le pertenece. Actúa bien. No quiere apoderar de algo que no le pertenece. De lo que no le pertenece. Pero bueno, la idea es, yo encuentro por lo menos 2 detalles muy bonitos en esa enseñanza. Por una parte, digamos hablando humanamente, la bendición que representa lo que le ha sucedido a ese señor. O sea, la buena fortuna, un momento de suerte, de fortuna, que va a cambiar su vida radicalmente. Y en segundo lugar, el valor de lo que encuentra. Y podríamos agregar lo tercero, y es la manera como reacciona. Y esos 3 elementos nos dan a nosotros las verdaderas líneas maestras de lo que Jesús está enseñando. Entonces, lo primero es la buena fortuna. La Biblia dice que nosotros somos bendecidos y agraciados, ¿sí? Que Dios nuestro Señor nos hace agradables en su presencia. O sea, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia condición, nosotros no tendríamos ningún motivo para que Dios se prendara de nosotros, para que Dios nos dijera, qué criaturas tan bellas, mira, encontré allá en la tierra a unas criaturitas tan hermosas, tan pilosas, tan talentosas. No, Dios nos ama porque Él nos hizo agraciados, ¿sí?, en su presencia. O sea, nos dio la gracia. La gracia es
es su amor, es su Hijo, es el Espíritu Santo. Bien, en ese sentido, nosotros los seres humanos, yo no sé, yo hablo de los ángeles, puedo hablar de los extraterrestres, etcétera, etcétera, pero yo no sé de ellos. Yo sé que los ángeles son bienaventurados, o sea, de ellos ya tienen su porción, ¿sí? De las demás criaturas del universo yo no sé nada, pero lo que sí sé es que los seres humanos, los habitantes de este planeta, la especie humana, ¿sí? Somos realmente las criaturas más afortunadas que puedan existir del universo creado. ¿Por qué? Porque hemos sido agraciados por Dios, porque Dios se ha complacido en darnos a nosotros. Si usted ve la segunda lectura que dice que Dios pensó en nosotros desde antes de la creación del mundo, si usted me recuerda, el título de ese texto es el plan de salvación. Porque Él desde la eternidad pensó en nosotros y nos predestinó a reproducir los rasgos de su Hijo, ¿sí? Entonces, como nos llamó, también nos ha hecho gratos a Él, vea, nos ha hecho gratos a Él. Entonces, en la parábola del tesoro escondido, lo primero que decimos es que esta persona realmente es una persona muy afortunada, ¿sí? Porque de tantos que habían trabajado en ese campo, ninguno se había encontrado algo así. Tanta gente que había trabajado allí y ninguno había tenido esa fortuna. Pues eso es lo primero que un discípulo de la hora décima debe tener, sentir. Hombre, yo soy una persona bendecida, yo soy una persona afortunada. O sea, cada uno, y eso es saludable para la vida de uno, en lugar de estar pensando lo peor, de que yo no valgo nada, de que yo no soy nadie, que a mí nadie me quiere, que yo no sé qué, no sé qué. O sea, todos esos motivos para que la gente se acompleje y se llene de tristeza y de complejo, de inferioridad. La persona debe pensar es en esto, o sea, lo bendecida que es, lo agraciada ante Dios por su divina gracia. O sea, Padre Celestial, yo me siento bendecido, yo soy tu hijo, tú me diste el tesoro de los tesoros, me regalaste a Jesús, yo soy la persona más afortunada de la tierra porque yo me encontré este tesoro. Bueno, porque ahí las tres parábolas son sobre el reino de los cielos. Sí. Entonces muchos han interpretado el reino de los cielos uno como que es el mismo Cristo. Claro. Cristo. Otros lo hacen una lectura un poco antropocéntrica, ¿no? El reino de los cielos está dentro de usted. Usted es el que construye ese reino de los cielos y en usted está ese reino de los cielos. O sea, un antropocentrismo. Y otros en un sentido comunitario, que el reino de los cielos es en la creación de una comunidad, que muchas veces ha tratado de encarnar ese reino. ¿Qué es ese reino de los cielos? Entonces ese es nuestro Señor. Pues en primer lugar es la llegada del Señor. La llegada del Señor, de su divina palabra, es la llegada del reino de los cielos, ¿sí? Y en el sentido de que esa palabra está dentro de nosotros, de que esa divina presencia está dentro de nosotros, pues el reino de los cielos está dentro de nosotros. En la medida en que inspira una comunidad, a una iglesia, pues el reino de los cielos está presente en el mundo y extendido por todo el mundo. Eso es. Pero siguiendo nuevamente con la parábola, decimos, qué buena fortuna la mía. Yo encontré el tesoro escondido, encontré a Jesús. Podría formar parte de los que en el mundo no conocen a Dios, no conocen a nuestro Señor y la vida que llevan, ¿sí? sin propósito, sin sentido. O los que pertenecen a otras confesiones que les enseñan a odiar y a matar y a todo eso, aunque sus libros no propiamente les enseñan eso, pero en la práctica se ha deformado tanto esas religiones que parece que la única obsesión de ellos fuera odiar a los que no son como ellos. No, yo me siento bendecido, primero, de haber encontrado a Jesús, ¿sí? Del tesoro escondido. Y segundo, de haberlo encontrado en la comunidad en la que lo he encontrado, que es en la Santa Iglesia. Porque, digamos, hay otras experiencias de Cristo, de personas que hacen de Jesús su verdadero negocio, ¿sí? Entonces, y dicen de nuestro Señor, sí, muchas cosas bellísimas, pero dicen también unas barbaridades de nuestro Señor y le hacen decir lo que ellos en el fondo quieren hacerlo decir. ¿Cuánta gente no en estas sectas no han terminado haciendo que sus
fieles se suiciden y hagan cosas así. No, yo me siento bendecido, primero por haber encontrado a Jesús, segundo por haber encontrado en la Santa Iglesia, tercero porque sé que este tesoro nadie me lo puede quitar, ahora es mío, ¿sí? Tengo mi ¿cómo se llama? Mi escritura, de que nada ni nadie puede separarme del amor del Señor. Y lo dice San Pablo, todo lo considero pérdida, basura, en comparación al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el tesoro es nuestro Señor. Y que ese tesoro es el que nos hace cambiar la vida, a vender todo lo demás, valorarse uno, sí, porque en cierta manera uno es agraciado por Dios, lo ha dicho este Padre. Sí, lo tenemos, es bastante riqueza. Y eso lo lleva a comportarse con los otros de otra manera totalmente distinta. Ahora, lo siguiente es, usted lo acaba de decir, es la actitud de ese hombre, de ese campesino. Es decir, realmente tomó muy en serio la bendición que había recibido. Porque fue y vendió todo lo que tenía y compró el tesoro, el campo. ¿Sí? Y realmente con nuestro Señor las cosas son así. O sea, Él no es, seamos amigos de lejos. ¿Sí? Amigos con derechos. Amigos de lejos, amigos de lejos. No, seamos allegados. No. Con nuestro Señor, Él quiere ocupar el lugar central en nuestro corazón. Porque de otro modo, pues, no tiene sentido que el amor de los amores sea un amor entre amores, sea un amor después de otros amores. No, el amor de los amores va primero, y en ese sentido la figura del tesoro, de alguien que encuentra un tesoro, ilustra bien el orden en que deben estar esos afectos en el corazón. Y también una perla, no son varias perlas. Sí. Miren, la parábola tiene un detalle, y es que los que le venden la perla a este señor no tienen idea del valor de lo que tienen, del valor de lo que tienen. Y este sí descubre la excepcionalidad de esa perla preciosa. ¿Sí? Entonces, es la misma idea, es la misma idea. Se trata de alguien que vende todo, compra esa perla de gran valor. Y que muchos en el mundo, en este caso en el bazar de la vida, no tienen idea de lo que representa nuestro Señor en la vida de las personas. Y usted sabe, por ejemplo, nuestros países, nuestros gobernantes, no sé si en otros países de América Latina sea así, pero en muchos se imaginan que nuestro Señor es, no sé, que es una especie de elección privada de algunos que quieren ser creyentes, pero que hay tantas cosas en la vida civil, en la vida laica, que esos son los grandes valores que hay que promover. ¿Sí? Piense, por ejemplo, su merced, lo que se ha visto ahora en la pandemia. Yo digo con todo respeto porque no sé lo que pasa en otros países, pero por ejemplo aquí abrieron cuanto chuzo, y chuzo en colombiano es cuanto negocio haya, negocios de zapatos, barberías, peluquerías, restaurantes, mejor dicho, todos los chuzos habidos y por haber están abiertos, ¿sí? Con protocolos, sí, que pónganse máscaras, pero el único lugar que casi que con una hazaña, podríamos decir, entre comillas, diabólica, Padre, mantener cerrados los templos, ¿sí? No darle espacio a los creyentes, a los discípulos del Señor, a que se congreguen, a que vivan la palabra de Dios, a que reciban los sacramentos, cerrados los templos. ¿Por qué? Por el bien común, por la pandemia, por la salud. ¿Se imaginan que la gente que va en un templo, no sé, qué es lo que va a hacer? O yo no sé, en las comunidades cuando oran las personas están relativamente tranquilas, sentadas o en pie, pero no están en ese plan de que habría, por ejemplo, en una verbena, en un botellón, en una reunión de esas las fiestas clandestinas que hacen, que no pasa nada. Pero no pasa nada. No pasa nada. Pero los templos hay que mantenerlos cerrados. Hicieron un círculo donde dice lugares menos peligrosos, lugares más peligrosos, y el que está más peligroso, los templos. Los templos. Los templos.
Sí. Por eso, la gente no tiene idea de la perla fina, las sociedades Sí. no tienen idea de cuál es la perla fina y por eso tranquilamente les parece que no tiene valor. Pero alguien que sí sepa descubrir el valor de las cosas se da cuenta que nuestro Señor es la verdadera perla fina. ¿Cómo sería nuestra sociedad, nuestro país, si realmente hubieran permitido que los creyentes nos congregáramos, por ejemplo, para orar por Las jornadas de por la oración, salud de las por- personas? ¿Sí? Por el bienestar del país, de la comunidad. Pero, pues, en fin, allá ellos con sus políticas, sus leyes y sus decisiones, nosotros pues hacemos la participación ciudadana que se nos permite, pero en fin, dejamos estos interrogantes ahí. No saben que Jesús es esa perla fina que nos haría afortunados a todos los que lo encuentran. Bueno, Padre, finalmente, yo quisiera que nos detuviéramos, y con esto terminamos nuestro discipulado del día de hoy, sobre esa revelación del plan de Dios que nos hace el apóstol San Pablo en la segunda lectura, en la carta a los Romanos. Yo creo que esta información es muy sofisticada, es casi que una revelación que pasa un poco, yo no sé por qué razón, no impacta como debía impactar. Si son prácticamente, ¿cómo se dice? La información más importante, ¿sí? Para comprender la condición humana, ¿sí? Esto que nos dice el apóstol San Pablo. Desde toda la eternidad Dios pensó en nosotros. Y está hablando de eternidad. Ustedes saben que los científicos hablan de que el tiempo, el universo, no sé, ha existido desde hace miles de millones de años, que los dinosaurios vivieron hace 50.000 millones de años, que no sé qué, así, cosas así, ¿sí? O 50 millones de años, tampoco tanto, que el Sol tiene, que las galaxias, que el universo, que el Big Bang. Pero todo se habla en términos de miles de millones de años. Pero no de eternidad. Sí, pero no es eternidad, no. Es tiempo. Sí. Pero de pensar que desde toda la eternidad, desde antes de que existiera nada, Dios pensó en nosotros, ¿sí? No sé si a usted le ha sucedido que algunas personas le preguntan, Padre, ¿sí me recuerda? Padre, ¿no me recuerda? Sí, claro. Padre, ¿no me recuerda? Padre, ¿se acuerda tal cosa? Y a veces a uno se le han olvidado, pues, acontecimientos y, claro que me acuerdo, claro que me acuerdo. O cuando uno le dice a una persona, yo lo recuerdo mucho a usted, ¿sí? Y los enamorados que dicen, no, es que yo no puedo sacármelo de mi pensamiento, si a toda hora estoy pensando en ti. ¿Sí? No, pues esos son promesas de cumbiambera, padre, ¿sí? Porque eso pasa. Pero en cambio la revelación dice, desde toda la eternidad Dios pensó en nosotros, ¿sí? ¿Por qué no hacemos una canción? Deberíamos componer una canción que tenga esa idea de que desde la eternidad Dios pensó en nosotros. Pero bueno, y luego una palabra rara, Padre, nos predestinó. El tema de la predestinación. ¿Qué es eso de la predestinación? Porque la gente dice, ¿cómo así que de predestinación? Luego no somos libres y Dios nos predestinó. Entonces quiere decir que no somos libres. Y muchos piensan que somos títeres en las manos de Dios, que Él mueva ya. No. Eso no es la predestinación. La predestinación es a la salvación. Nos predestinó a eso, a la salvación. No es que ese accidente es que Dios quiso que fuera así y le echamos la culpa a Dios. Sí. Esa no es la predestinación de Dios. No, la predestinación es, yo he decidido amarlos a ustedes, ¿sí? Yo he decidido amarlos a ustedes y mi amor es irrevocable, ¿sí? Ustedes podrán hacer lo que hagan, yo no voy a dejar de amarlos, yo me he determinado que los voy a amar siempre, predestinados. Es la fidelidad del amor, la predestinación es la fidelidad del amor. Pero bueno, ¿y a qué nos predestina el amor de Dios? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere desde toda la eternidad para nosotros? Pues que todos lleguemos a ser como su Hijo, reproducir la imagen de su Hijo. Que cuando Él contemple a su Hijo, nos contemple a nosotros, que cuando Él nos contempla a nosotros, contempla a su Hijo amado. Entonces ese es
el proyecto del corazón de Dios. Bueno, estamos llegando al Sí, final, sí, Padre. Padre, sí, señor. Pero antes de despedirnos, también nos hacen llegar Lucía Tapia, gracias Madre Santísima, y un saludo desde Ecuador. Ah. Y Alberto López Vique, saludos desde Puerto de Veracruz. En México. En México. Bueno, Dios los bendiga, queridos discípulos de la hora décima. Estamos conectados de corazón y de fe por todo la faz de la tierra. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Padre Celestial, qué afortunados nos sentimos porque encontramos el tesoro de tu corazón, que es tu Hijo amado. Tú nos lo enviaste, tú nos lo regalaste, como el rey Salomón. Nosotros, con esta sabiduría que nos diste, pudimos darnos cuenta del verdadero valor que tiene Jesús. Él es nuestra perla fina, Él es nuestro tesoro, Él es el que ha puesto esta alegría, esta felicidad y esta esperanza en nuestra vida de discípulos. Que el Señor los bendiga donde quiera que se encuentren y peregrinen por este mundo, pero nos sentimos en comunión. El Padre Justiniano y mi persona, el Padre José, nos sentimos muy unidos a todos ustedes. Entonces, un feliz jornada en el momento en que puedan ver este programa. Un saludo y una bendición para todos. Muchas gracias. Bendiciones.